En un pueblo donde el precio de una vida se decide en la plaza pública, Isaiah Montgomery, un viudo negro en quiebra, se atreve a hacer una oferta que cambiará su vida por una chica de 19 años que está siendo subastada por sus propios padres. Con su último dinero y sin nada que perder, el audaz acto de desafío de Isaiah desencadena una peligrosa cadena de eventos, descubriendo secretos oscuros, funcionarios corruptos y una lucha por la justicia que nadie vio venir. Mientras sus mundos chocan, Isaiah y Sarah deben enfrentar las duras verdades sobre el poder, la supervivencia y lo que sucede cuando los oprimidos se levantan. ¿Serán aplastados bajo el peso de un sistema despiadado o desencadenarán una revolución que lo cambie todo? Sigue su viaje ahora. La pequeña plaza de la ciudad de Greystone estaba inusualmente tranquila para una tarde de finales de verano. El calor del sol de agosto caía sin piedad, proyectando una neblina dorada sobre la multitud que se había reunido. Unas cuantas familias locales estaban de pie cerca de los bancos de madera, mientras otras se quedaban atrás, con mirada curiosa pero desinteresada. Pero hoy ocurriría un acontecimiento distinto a cualquier otro. En el centro de todo, se había instalado una plataforma de subasta improvisada, completa con una vieja caja de madera y un cartel desgastado que decía en venta: chica de 19 años, buena salud, obediente, dispuesta. Las palabras parecieron flotar en el aire como una acusación, su crudeza atravesando los delgados susurros de la multitud. Sarah Collins, una mujer joven de cabello rebelde y ojos bajos, estaba parada al frente de la plataforma. Su postura era rígida y su lenguaje corporal delataba la profunda incomodidad de la situación. Evitaba la mirada de la multitud, con los ojos fijos en el suelo bajo ella, intentando desaparecer en su interior. Los moretones en sus brazos, ocultos bajo el vestido fino y descolorido, contaban la historia de una vida llena de dificultades. Sus padres, de pie en silencio al fondo de la multitud, parecían indiferentes a la gravedad de lo que estaban haciendo. Isaiah Montgomery, un viudo negro de 42 años, estaba de pie en la parte de atrás de la multitud, con los puños fuertemente apretados a los costados. Su tierra había desaparecido casi por completo. La sequía había diezmado los cultivos que él había cultivado con tanto esmero. Había trabajado duro para construir lo poco que le quedaba, pero las duras realidades de su vida lo habían ido desgastando hasta que no quedó mucho a que aferrarse. Isaías era el único hombre negro de la zona que poseía tierras, un hecho que lo había convertido en objeto de chismes y desdén entre la gente del pueblo. Hoy, sin embargo, no estaba allí por su raza, sino por la subasta que se estaba llevando a cabo. Había oído rumores de lo que estaba a punto de suceder y había venido a presenciarlo él mismo. El sheriff, un hombre mayor de ojos cansados, dio un paso adelante y en voz alta pidió que comenzara la subasta. La puja empieza en $20, anunció, y sus palabras resonaron en toda la plaza. El corazón de Isaías latía con fuerza en su pecho. Sabía que no le quedaba mucho, pero algo en él se agitó. Tenía que hacer algo. No podía permitir que esto sucediera. 25, gritó una voz desde la multitud. Isaías respiró profundamente. Sus pensamientos corrieron. Esta era su última oportunidad. No tenía nada que perder. ¿Pero podría realmente llevarlo a cabo? ¿Se defendería de la justicia o ya era demasiado tarde? Apretó la mandíbula y levantó la mano. 50, dijo con voz firme pero llena de urgencia. El silencio cayó sobre la multitud y todas las miradas se volvieron hacia él. La multitud se quedó en silencio ante la invitación de Isaías. Murmullos de incredulidad recorrieron la gente del pueblo. Nadie esperaba que el viudo negro subiera el precio tan audazmente.
Estaban acostumbrados a ver gente como él, marginada, trabajando la tierra como todo el mundo, sin atreverse nunca a traspasar sus límites. Pero allí estaba, desafiando sus expectativas. La mirada de Isaías permaneció fija en la joven que estaba frente a él. Podía ver el miedo en sus ojos, la vergüenza en su postura. Esto no fue solo una subasta. Fue un intento de despojarla de su humanidad, de convertirla en un mero objeto para comprar y vender. El pensamiento era insoportable. Sabía lo que se sentía ser juzgado por el color de su piel, ser descartado por la sociedad. Pero esto era algo diferente. Fue una crueldad perversa que amenazó con robarle a Sara incluso la dignidad de elegir. $50, repitió el sheriff, con la voz teñida de vacilación. Frank Olay, el dueño de la taberna, fue el primero en romper el silencio. Levantó la mano y sonrió ampliamente mientras declaraba, 60. La mandíbula de Isaías se tensó, pero no se inmutó. No tenía intención de dar marcha atrás. Él no estaba solamente pujando por la libertad de la muchacha. Estaba apostando por un futuro, por la posibilidad de que las cosas pudieran cambiar. Pero el precio era alto y sus manos temblaban ligeramente mientras buscaba lo último que le quedaba de ahorros. 7, dijo con una calma que sorprendió incluso a él. La reacción de la multitud fue inmediata. Los ojos se abrieron y los susurros se extendieron como un reguero de pólvora. ¿Cómo podría él, un hombre negro, atreverse a entrar en este mundo de terratenientes y comerciantes blancos, pujando por una mujer como si fuera parte de este ritual grotesco? La muchacha, Sara, permaneció inmóvil, con la cabeza gacha, demasiado cansada para luchar contra la creciente marea de vergüenza. Lo último que quería era estar a merced de alguien, especialmente de un extraño. Su mente estaba entumecida por los años de abuso y negligencia que había sufrido a manos de sus padres. Pero ahora, a medida que las ofertas subían, se dio cuenta de que algo había cambiado. Por primera vez en su vida, alguien la defendió. 75, gritó Walter Smith, un granjero local conocido por su temperamento violento. Había sido un personaje fijo del grupo de gente dura de la ciudad, y su candidatura no fue ninguna sorpresa. Había estado siguiendo a Sara desde que comenzó la subasta. Sus intenciones eran tan claras como el sol en lo alto. Isaías miró brevemente a la muchacha antes de volverse hacia el subastador. 100, dijo con voz firme y resuelta. El sheriff vaciló. Tenemos 100, dijo, mirando a la multitud en busca de cualquier desafío. Siguió un silencio tenso. El único sonido era el viento susurrando en la plaza polvorienta. Nadie se atrevió a subir la oferta. Algunos observaban con morbosa curiosidad, otros con incredulidad de que un hombre como Isai, que había luchado por conservar sus tierras, lo arriesgara todo por una chica que ni siquiera conocía. Vendido. El mazo del sheriff cayó con firmeza, pero se sintió como una victoria vacía. Isai dio un paso al frente, sintiendo el peso de lo que acababa de hacer. Había ganado. ¿Pero a qué precio? Al acercarse al escenario, Sara levantó la mirada lo suficiente para encontrarse con la suya. No hubo juicio ni miedo, solo algo así como una silenciosa aceptación. Un breve momento de entendimiento pasó entre ellos, pero ninguno habló. Mientras Isai se preparaba para pagar, la multitud estalló en murmullos, lanzándole miradas hostiles. No podían entender por qué lo arriesgaría todo, sus tierras, su reputación por alguien como Sara. Pero Isai sabía una cosa. Esto era más que una simple transacción. Era el comienzo de algo que lo cambiaría todo.
Apenas el mazo del Serif había tocado la plataforma cuando el murmullo de la multitud estalló en una mezcla caótica de incredulidad, juicio y frustración. Algunos habitantes del pueblo susurraban entre sí. Otros miraban fijamente a Aisae mientras se acercaba al escenario. El peso de sus miradas era palpable, pero el rostro de Aisae se mantuvo sereno. De pie ante la joven, ahora oficialmente su responsabilidad, sintió una punzada en el pecho. Esta no era la vida que había imaginado cuando compró el terreno y formó una familia. Esta no era la vida por la que había luchado. Pero hoy, algo en su interior cambió. Por una vez, no solo luchaba por su supervivencia. Luchaba por algo más grande. Aisae sacó las monedas de oro que le quedaban. Y por un breve instante, sus pensamientos se desviaron hacia su propia pérdida. Su esposa Abigail, quien había fallecido hacía 2 inviernos. La tierra por la que luchó debía ser un legado para su hijo, Jacob. Pero ahora parecía que incluso eso se le escapaba. Las monedas en su mano eran todo lo que quedaba de lo que había esperado proteger. Sara permaneció inmóvil, con la mirada baja. Aisae percibía su inquietud, la tensión en su cuerpo mientras esperaba que terminara la transacción. Los últimos años habían sido crueles con ella. La indiferencia de sus padres era solo el comienzo de una larga y dolorosa historia de abuso que había moldeado su visión del mundo. No miró a Aisae con gratitud ni miedo. Simplemente lo miró con vacío, resignada a un destino que nunca había podido controlar. Gracias, señor Montgomery, dijo el sheriff a regañadientes mientras Aisae le entregaba el pago. Sus palabras se sintieron cargadas de una tensión tácita. La multitud seguía atónita, pero el trato estaba cerrado. Sara ya no era un objeto de subasta. Ahora era su responsabilidad. Al descender de la plataforma, Sara dudó, mirando a Aisae por primera vez. Sus ojos estaban llenos de lágrimas, de preguntas. Pero Aisae no tenía las respuestas. Todo lo que podía ofrecer era la silenciosa promesa de que estaba a salvo por ahora. Aisae se giró y comenzó a caminar hacia su carreta, mientras la multitud se disipaba lentamente tras él. El pueblo seguía observándolo, pero por una vez no le importó. Había tomado una decisión, y ya no había vuelta atrás. El viaje desde la subasta hasta la cabaña de Aisae fue silencioso, salvo por el crujido de las viejas ruedas de la carreta y el ocasional susurro del viento. El sol había comenzado a ocultarse tras las colinas, proyectando largas sombras sobre el paisaje. Al pasar por las afueras de Greystone, Aisae miró a Sara. Estaba sentada rígida en la parte trasera de la carreta, con las manos firmemente entrelazadas en el regazo y la mirada fija al frente. Aisae podía sentir la tensión entre ellos. Seguía siendo una desconocida, a pesar de que la acababa de comprar. Había visto cómo lo miraba antes, como si fuera la última persona con la que esperaba encontrarse. No la culpaba. Por lo que ella sabía, él era solo otro hombre que intentaba controlar su vida. Pero esa no era su intención. No tengas miedo, dijo Aisae en voz tan baja que solo ella lo oyó. No estoy aquí para hacerte daño. Sara no respondió al principio, y por un momento, Aisae se preguntó si siquiera le creía. Pero tras una larga pausa, giró ligeramente la cabeza, lo justo para que él captara el breve destello de vulnerabilidad en sus ojos. No te tengo miedo, susurró. Aisae dejó escapar un pequeño suspiro de alivio, pero sabía que el camino no sería fácil. Durante los siguientes kilómetros, los dos cabalgaron en silencio, cada uno absorto en sus propios pensamientos. El silencio solo se veía interrumpido por el rítmico sonido de cascos en el camino de tierra. Para cuando llegaron a su cabaña,
El cielo se había oscurecido y las primeras estrellas comenzaban a brillar en la extensión azul profundo. Aisae detuvo la carreta frente a la modesta estructura, una cabaña pequeña pero bien cuidada, enclavada entre un bosque de robles. El terreno que rodeaba, asolado por la sequía, parecía estéril. Pero Isaías siempre se había enorgullecido del lugar que llamaba hogar. «Este es», dijo Isaías, bajando de la carreta. Se giró hacia Sara, que seguía sentada inmóvil en la parte de atrás. «No es gran cosa, pero es mío. Aquí estarás a salvo». Sara dudó un momento antes de bajar de la carreta, rozando la tierra seca con los pies. Miró a su alrededor, contemplando el paisaje desolado. No era gran cosa, pero por primera vez en mucho tiempo, sintió un atisbo de algo. Quizás era esperanza, o quizás solo un pequeño atisbo de confianza. Aisae señaló la cabaña. «Hay una habitación en la parte de atrás. Antes era de mi hijo. Está cerrada por dentro si quieres algo de privacidad». Sara asintió, con un leve rastro de alivio en sus ojos. Había esperado estar atrapada, verse obligada a una vida de la que no podía escapar. Pero aquí, en esta tranquila cabaña a las afueras del pueblo, podría encontrar la manera de recuperar algo propio. Los primeros días en la cabaña de Aisae fueron incómodos, ya que tanto Sara como Aisae intentaban encontrar algo parecido a la normalidad en su extraño nuevo arreglo. Para Sara, los días se confundían, uno tras otro sin muchos cambios. Aisae era amable, pero distante, centrado en el mantenimiento de su tierra y en intentar revivir las cosechas marchitas por la implacable sequía. Su fuerza silenciosa y su presencia firme la reconfortaban de una forma que Sara no había previsto. Isaías, por su parte, también mantenía las distancias, inseguro de cómo interactuar con Sara. La habían subastado como ganado, tratada como una simple propiedad por sus propios padres. Isaías sabía que, hiciera lo que hiciera, no podría borrar las cicatrices que ella llevaba, pero también sabía que tenía que intentarlo. Una noche, mientras los dos se sentaban en silencio a disfrutar de una modesta cena de pan y guiso, Isaías finalmente habló. «Sé que esto no es fácil», dijo con voz tranquila pero firme. «Pero quiero que sepas que aquí estás a salvo. Nadie te hará daño». Sara levantó la vista. Sus ojos se encontraron con los de él por primera vez en días. Había un destello en su mirada, quizás un silencioso reconocimiento de su amabilidad. «Gracias», susurró, con una voz apenas audible. Era la primera conversación real que tenían desde su llegada, y marcaba el comienzo de un nuevo y frágil vínculo entre ellos. Aisae sabía que aún quedaba mucho por hacer para reconstruir la confianza y la dignidad de Sara, pero esto era un comienzo. Y por primera vez en mucho tiempo, sintió que una sensación de esperanza crecía en su interior. A medida que los días se convertían en semanas, Sara comenzó a abrirse. Se sentaba con Aisae mientras él trabajaba en el jardín, ofreciéndole ayuda silenciosa mientras trabajaban codo con codo. Poco a poco, comenzó a sentir de nuevo la propiedad de su propia vida, algo que no había sentido en años. Aisae la observaba con un discreto orgullo. Sabía que era fuerte, más fuerte de lo que creía. Y en los momentos en que bajaba la guardia, Aisae veía el destello de la mujer. En que podría convertirse. Una mujer que había estado rota, pero que ahora comenzaba a reconstruirse. El camino por delante no sería fácil, pero Aisae estaba decidido a ayudarla. Ambos tenían un largo camino por recorrer, pero ya no estaban solos. Los días se convirtieron en semanas, y la cabaña se convirtió en un lugar más tranquilo con cada día que pasaba. Aisae trabajó incansablemente, intentando devolver la vida a la tierra que había sido devastada por la sequía. Sara, aunque no tenía experiencia agrícola, comenzó a ayudar en lo que podía,
ofreciéndole su ayuda con cualquier pequeña tarea que Aisae pudiera encontrar para ella. A pesar del duro trabajo y el silencio que a menudo los separaba, algo estaba cambiando en Sara. Era sutil, pero innegable. La mujer que una vez había sido un objeto para vender ahora estaba junto a Aisae con la cabeza erguida, su cuerpo ya no encorvado sobre sí mismo. Había algo más en ella también, algo que Aisae no podía identificar. Una noche, mientras Sara estaba sentada a la mesa de la cocina, sus dedos distraídamente trazando el borde de un libro desgastado, Aisae notó un pequeño objeto metálico escondido en su zapato. Apenas se notaba, pero le llamó la atención. Sin decir palabra, se acercó y le quitó el objeto con cuidado, rozando los dedos con los suyos por un instante. Sara se puso rígida, con los ojos abiertos de sorpresa. «¿Qué es esto?», preguntó Aisae con voz suave pero inquisitiva. Sara no habló de inmediato. Sus ojos recorrieron la habitación como si buscara una salida. Finalmente, con un suspiro, habló en voz baja. «Es una llave», dijo ella, con las manos ligeramente temblorosas. «Una llave del escritorio de mi padre». Isaías quedó desconcertado. «¿Por qué mantenerlo oculto?», preguntó con gran curiosidad. «Yo», dudó Sara, sintiendo el peso de su pasado presionándola. «Escuché cosas que no debí haber escuchado. Mi padre se ha reunido con el alcalde Marsal. Están planeando algo, y no creo que sea bueno. No sé qué exactamente, pero sé que es malo». La mente de Isaías corría. Las piezas empezaban a encajar. La indiferencia de su padre, el extraño comportamiento de las autoridades locales, los negocios turbios en la ciudad, todo estaba conectado. Sabía que algo andaba mal, pero ahora Sara había confirmado sus sospechas. Aquí había corrupción, muy arraigada, y su padre estaba involucrado. «¿Tienes alguna idea de lo que están planeando?», Isaías preguntó con voz firme pero llena de urgencia. «No conozco los detalles», respondió Sara, con su voz apenas por encima de un susurro. «Pero sé que mi padre lleva registros. Tiene documentos en su escritorio, cosas que esconde». Aisae asintió lentamente. «Tenemos que averiguar qué esconde. Esto podría ser más que solo sobre ti y sobre mí. Podría ser sobre la tierra, sobre todo». A la mañana siguiente, Aisae y Sara partieron hacia Greystone. Había una sensación de tensión en el aire al acercarse al pueblo. Ambos eran conscientes de que algo acechaba bajo la superficie de sus tranquilas vidas. Caminaron en silencio. El único sonido era el crujido de las hojas secas bajo los pies. La mente de Aisae estaba consumida por la revelación que Sara había compartido. Había sospechado que algo fallaba en la forma en que se administraba el pueblo. Pero ahora, con la confirmación de que el padre de Sara y el alcalde estaban involucrados en algo nefasto, sabía que tenía que actuar. La tierra, el ferrocarril, la corrupción, todo estaba conectado. El camino al ayuntamiento transcurrió sin incidentes, pero Aisae tenía los nervios de punta. Al acercarse al edificio, Sara lo miró con el rostro, pálida, pero decidida. Conocía los riesgos de lo que estaban a punto de hacer. Su padre era peligroso, y el alcalde aún más. Pero también sabía que esta era la única oportunidad que tenían de revelar la verdad. Aisae le apretó suavemente la mano, tranquilizándola en silencio. Se acercaron a la parte trasera del ayuntamiento, donde Sara había visto a su padre entrar al edificio por la noche. Aisae sabía que era su mejor oportunidad para averiguar qué ocurría entre bastidores. Sara sacó la llave del bolsillo y con mano temblorosa abrió la puerta de la alcaldía. La habitación estaba a oscuras,
pero distinguieron la silueta del escritorio contra la pared del fondo. Sara la guió, moviéndose rápida y silenciosamente mientras se acercaba al escritorio donde su padre siempre guardaba sus registros. Isaiah se quedó junto a la puerta, observando cómo Sara rebuscaba entre los papeles con manos ágiles. Sacó un pequeño libro rojo, con las páginas llenas de nombres, fechas y transacciones inmobiliarias. Abrió los ojos de par en par al examinar el contenido. Estaba todo allí: pruebas de transacciones de tierras, soborno y colusión. Y todo estaba relacionado con el proyecto del ferrocarril. Lo sabía, susurró Sara, con la voz temblorosa, entre miedo y rabia. Habían estado robando tierras a familias, y ahora lo van a volver a hacer, usando el ferrocarril como tapadera. A Isaiah se le encogió el corazón al comprender la gravedad de lo que Sara acababa de descubrir. Los hombres poderosos del pueblo, incluido su padre, planeaban expropiar tierras a familias desprevenidas para sacar provecho del nuevo ferrocarril. Esto era más grande de lo que él hubiera imaginado. Tenemos que hacer llegar esto a la gente adecuada, dijo Isaías con urgencia. Esto no puede permanecer oculto. El camino de regreso a la cabaña fue largo y silencioso. Ni Isaiah ni Sara hablaron mucho, absortos en el peso de lo que acababan de descubrir. El libro rojo, ahora guardado en el abrigo de Isaiah, parecía una bomba de relojería. La verdad estaba ahí fuera, pero ahora debían actuar con rapidez antes de que quienes ostentaban el poder pudieran detenerlos. Isaiah conocía los riesgos. Exponer la corrupción significaba enfrentarse al alcalde, al sheriff y a poderosos terratenientes que ya habían demostrado que no se detendrían ante nada para proteger sus intereses. Pero también sabía que no hacer nada era una opción. Si permanecía callado, todo por lo que había trabajado, la tierra, su vida, no significaría nada. No voy a quedarme de brazos cruzados y dejar que roben a gente inocente, dijo Isaiah, rompiendo el silencio. Tenemos que detener esto, asintió Sara, su expresión endureciéndose con determinación. Estoy de acuerdo. He pasado toda mi vida bajo el control de mi padre, pero ya no. Tenemos que luchar por la verdad. Isaías se volvió hacia ella, con el corazón henchido de respeto por la fuerza que ella había encontrado dentro de sí misma. Lo haremos juntos, dijo. A la mañana siguiente, Isaías envió un telegrama a Boston a un profesor que una vez le había ayudado a comprender sus derechos cuando era esclavo. El profesor era una mente legal brillante, e Isaías confiaba en que él sabría los pasos correctos a seguir. Mientras esperaban una respuesta, la ciudad de Greystone continuó con sus actividades diarias. Sin saber que la dinámica de poder que durante mucho tiempo había regido sus vidas estaba a punto de cambiar. Se habían plantado las semillas del cambio y nada volvería a ser lo mismo. La lucha entre Isaías y Sara apenas había comenzado. Pero juntos derribarían los muros de la corrupción ladrillo a ladrillo hasta que se conociera la verdad y se hiciera justicia. La pelea de Isaiah y Sara ha provocado una revolución que cambiará a Greystone para siempre. Al final, demostraron que el coraje y la unidad pueden desmantelar incluso los sistemas más corruptos. Su historia es un recordatorio de que la verdadera justicia se gana, no se da. Puede que la batalla haya terminado, pero la revolución apenas ha comenzado.